En 1943, un solo disparo podía partir un barco en dos, como si el mar mismo se inclinara ante su poder. El proyectil, más pesado que un automóvil, medía casi 2 metros de largo y surcaba el cielo a casi 1 kilómetro por segundo. Cuando salía disparado, su rugido estremecía el océano, el aire y los corazones de los hombres que lo escuchaban. No era un cañón común, era un monstruo de acero, montado en la cubierta del buque más colosal que jamás había navegado los mares, el Yamato. Este no era solo un barco, era el orgullo de un imperio, la encarnación de un Japón que aún soñaba con dominar el Pacífico. Pero también era una paradoja, un gigante ciego en una guerra que ya no le pertenecía, un dios de acero que exigía el sacrificio de miles de almas. Esta es la historia del Yamato, un coloso nacido de la ambición, condenado a la tragedia, cuya sombra aún resuena en las profundidades del mar. Los orígenes de un sueño desesperado. La historia del Yamato comienza en la década de 1930, en un Japón atrapado entre la ambición imperial y la realidad de sus limitaciones. Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo había cambiado, y las potencias navales competían por el dominio de los océanos. Japón, una nación insular con recursos limitados, sabía que no podía igualar la capacidad industrial de Estados Unidos o Gran Bretaña. Los tratados navales de la época, como el Tratado de Washington de 1922, imponían restricciones a la construcción de acorazados, pero Japón, frustrado por lo que veía como un intento de las potencias occidentales de limitar su ascenso, decidió romper las reglas. En secreto, comenzó a planificar un buque que no solo superaría a cualquier otro en el mundo, sino que cambiaría las reglas de la guerra naval. El Yamato fue concebido en los astilleros de Kure, al sur de Hiroshima, bajo un velo de secretismo absoluto. Su construcción fue un esfuerzo titánico, un proyecto que consumió recursos, tiempo y vidas. Miles de trabajadores, desde ingenieros hasta obreros, trabajaron en condiciones de máxima seguridad. Los planos del barco eran tan confidenciales que solo un puñado de personas conocía las especificaciones exactas de su blindaje y sus cañones. Los documentos se guardaban bajo llave, y hablar del Yamato fuera de los círculos autorizados era un delito castigado con severidad. Era la carta secreta de un imperio que sabía que no podía competir con la producción masiva de sus rivales, pero que apostaba por un arma definitiva, un buque que, con su sola presencia, intimidaría a cualquier enemigo. El Yamato, junto con su gemelo, el Musashi, representaba una apuesta audaz. Japón no podía construir decenas de portaaviones como Estados Unidos, pero podía crear un coloso que, en teoría, sería invencible. Con un desplazamiento de más de 70.000 toneladas a plena carga, el Yamato era una fortaleza flotante. Medía 270 metros de largo, más que 2 campos de fútbol, y su ancho superaba los 38 metros. Sus 9 cañones principales, de 460 milímetros, eran los más grandes jamás montados en un barco de guerra. Cada proyectil pesaba casi 1,5 toneladas, y podía atravesar el blindaje más grueso a más de 40 kilómetros de distancia. Era como lanzar un tren en miniatura, cargado de acero y pólvora, directo al corazón del enemigo. La máquina de guerra, los cañones del Yamato. Los cañones del Yamato eran el alma del barco. Cada disparo era un espectáculo de poder bruto. Cargar un solo proyectil requería un equipo de más de 20 hombres, un sistema hidráulico complejo y una coreografía de precisión que parecía un ritual sagrado. Los marineros se movían como engranajes humanos, cada paso ensayado hasta la perfección. Un error podía ser fatal. Una chispa fuera de lugar, un proyectil mal asegurado, y el barco entero podía convertirse en una bola de fuego. Cada disparo consumía toneladas de pólvora, y el retroceso era tan violento que sacudía el casco entero. Los marineros sentían el suelo temblar bajo sus botas, como si el océano rugiera en respuesta. El estruendo era tan intenso que dejaba a la tripulación en un silencio reverente, un silencio cargado de miedo y respeto. Sabían que no manejaban un arma común, sino un monstruo nacido de la desesperación de un imperio al borde del abismo. En abril de 1943, el Yamato Den-26, cuando el cañón disparó, el proyectil cruzó el cielo como un relámpago de acero. En segundos, el casco del crucero se partió en dos. El metal se dobló como papel, las torretas salieron despedidas, y el barco desapareció bajo las olas en minutos. Los testigos quedaron mudos. Habían presenciado la fuerza bruta convertida en realidad. Sabían que el Yamato podía hundir cualquier nave enemiga con un solo disparo certero. Pero también entendieron algo más oscuro.
Servir a esa arma significaba estar atados a un destino inexorable. El Yamato no era solo un barco. Era una máquina de guerra que exigía la vida de quienes la operaban. Un gigante para una guerra perdida. El Yamato fue diseñado para librar batallas navales al estilo de la Primera Guerra Mundial. Enfrentamientos de flotas gigantescas, cañón contra cañón, en mar abierto. Pero el mundo había cambiado. La Segunda Guerra Mundial era una guerra de velocidad, de tecnología, de poder aéreo. Los portaaviones se habían convertido en los nuevos reyes del Pacífico. Sus aviones podían atacar desde más de 100 kilómetros de distancia, lanzando bombas y torpedos desde el cielo. Contra ellos, los cañones del Yamato, por grandes que fueran, eran inútiles. Mientras Japón invertía su acero, su dinero y la vida de miles de trabajadores en un solo coloso, Estados Unidos multiplicaba sus alas. Los astilleros norteamericanos producían portaaviones, destructores y aviones a un ritmo que Japón no podía igualar. En este contraste estaba escrita la tragedia del Yamato. Un arma descomunal, creada para una guerra que ya no existía. El contexto político y militar de la época añade una capa más a esta historia. Japón, en 1943, estaba en una posición cada vez más precaria. La batalla de Midway, en 1942, había sido un punto de inflexión. La pérdida de 4 portaaviones marcó el inicio del declive de la Armada Imperial japonesa. Mientras tanto, Estados Unidos aceleraba su maquinaria de guerra. Sus astilleros producían barcos y aviones a una velocidad vertiginosa. Las líneas de suministro japonesas eran cada vez más vulnerables, sus recursos se agotaban, y el desequilibrio crecía con cada mes. El Yamato, concebido como un arma definitiva, se convirtió en un símbolo de resistencia más que de victoria. Era un coloso que existía para inspirar, para mostrar al mundo que Japón aún tenía fuerza, aunque en el fondo todos sabían que era una ilusión. La vida a bordo, orgullo y prisión. La vida a bordo del Yamato era una mezcla de orgullo y opresión. Más de 3.000 hombres formaban su tripulación. Jóvenes sin experiencia en el mar, veteranos endurecidos por años de guerra, y oficiales que cargaban con el peso de una responsabilidad imposible. La disciplina era férrea. Cada día estaba marcado por una rutina implacable. Entrenamientos, limpiezas, inspecciones, simulacros de combate. El espacio, aunque el barco era gigantesco, se sentía reducido. Los pasillos eran estrechos, el calor en los compartimentos interiores era insoportable, y el zumbido constante de las máquinas recordaba a todos que vivían dentro de un monstruo vivo. Los marineros dormían en hamacas colgadas en corredores angostos, comían raciones simples de arroz, pescado seco y sopa, y sabían que su misión no era sobrevivir, sino pelear hasta el final. El Yamato no era solo un barco, era una prisión flotante, un ataúd de acero que navegaba con rumbo fijo al sacrificio. Los marineros vivían con una mezcla de orgullo y terror. Sabían que, si el buque entraba en combate real, no habría escapatoria. El Yamato no estaba hecho para retirarse, solo para avanzar, solo para pelear hasta el final. Un marinero dejó escrito en su diario una frase que sobrevivió a la guerra. Cuando los cañones disparan, sentimos orgullo, pero también vacío. Es como escuchar a un Dios que habla desde el acero. Y sabemos que ese Dios pedirá nuestras vidas. Los cañones de 460 milímetros eran el corazón del Yamato. Cada disparo era un espectáculo que dejaba a la tripulación temblando. La cubierta vibraba, los cristales se quebraban, y el aire parecía explotar. Los marineros cerca de las torretas sentían el calor del fuego, olían la pólvora quemada, y soportaban un zumbido en los oídos que podía durar horas. Durante los entrenamientos, el comandante repetía una y otra vez: un solo impacto de estos cañones puede decidir una batalla. Pero en los pasillos, en los susurros de la noche, los marineros hablaban de otra verdad. Hablaban de la batalla de Midway, de cómo los portaaviones japoneses habían sido destruidos en horas por aviones enemigos. Hablaban de cómo la guerra se libraba ahora en el cielo, no en el mar. Hablaban de un gigante que, aunque poderoso, estaba ciego frente a los enjambres de acero que lo acechaban desde arriba. El silencio del coloso. En 1943, el Yamato navegaba en patrullas de escolta, protegiendo convoys que llevaban suministros a las islas ocupadas por Japón. Sus cañones principales rara vez se usaban. Eran demasiado valiosos para arriesgarlos en combates menores. Así, el barco más poderoso del mundo pasaba semanas enteras sin disparar un solo proyectil. Su poder dormía en silencio,
mientras la guerra se transformaba a su alrededor. Cada patrulla era un recordatorio de que Japón se quedaba atrás. Cada informe confirmaba que la Fuerza Aérea Norteamericana crecía sin freno, que los portaaviones se multiplicaban como enjambres. El Yamato navegaba como una sombra gigantesca, su silueta imponente como una montaña flotante, pero su tripulación sentía el peso de un destino que nadie decía en voz alta. Los rumores corrían por los pasillos. Los marineros hablaban de las derrotas en el Pacífico, de cómo las islas caían una tras otra, de cómo los aviones norteamericanos dominaban el cielo. En las noches de guardia, mirando el horizonte oscuro, escuchaban el golpe de las olas contra el casco y pensaban en sus familias. Había orgullo, sí, pero también resignación. El Yamato era un dios de acero, y los dioses exigen sacrificios. Un joven marinero escribió en su diario: "Navegamos en el barco más grande del mundo, pero sentimos que somos pequeños. Este gigante nos llevará con él cuando caiga. Escuchamos el rugido de sus cañones y sabemos que son también nuestras campanas de muerte". El contexto cultural. Un símbolo de Japón. El Yamato no era solo un arma. Era un símbolo profundamente arraigado en la cultura japonesa. Su nombre, tomado de la antigua provincia de Yamato, considerada la cuna de la civilización japonesa, evocaba un pasado glorioso, un tiempo en que Japón se veía como el centro del mundo. En un momento en que el país enfrentaba la perspectiva de la derrota, el Yamato representaba la resistencia, el honor y la voluntad de un pueblo que se negaba a rendirse. Para los oficiales y los líderes políticos, el barco era una declaración al mundo. Japón aún era una potencia, aún podía hacer temblar los océanos. Pero para los marineros, era una carga, un recordatorio constante de que su destino estaba ligado al de un coloso condenado. La cultura de la Armada Imperial japonesa estaba impregnada de valores samuráis: lealtad absoluta, sacrificio por el emperador y la aceptación de la muerte como parte del deber. Estos valores moldeaban la vida a bordo. Los oficiales daban discursos apasionados sobre el honor de servir en el Yamato, sobre cómo cada disparo de sus cañones era un golpe por la supervivencia de la nación. Pero en los corazones de muchos marineros, especialmente los más jóvenes, había miedo, dudas y un anhelo silencioso por volver a casa. La disciplina estricta y la rutina opresiva no dejaban espacio para expresar esos sentimientos. El Yamato era tanto un templo como una prisión, un lugar donde el deber y el sacrificio se entrelazaban con la resignación. La batalla de Leyte, el rugido y la debilidad. En 1944, el Yamato participó en la batalla del Golfo de Leyte, uno de los enfrentamientos navales más grandes de la historia. Allí, por fin, sus cañones rugieron contra la flota norteamericana. Los proyectiles de 460 milímetros cayeron sobre portaaviones de escolta y destructores, levantando columnas de agua que parecían montañas. Los marineros japoneses describieron cómo el mar mismo parecía abrirse con cada impacto. Los barcos enemigos, pequeños frente al poder del Yamato, sufrían daños devastadores. Pero incluso en este momento de gloria, la debilidad del coloso quedó al descubierto. Los aviones norteamericanos atacaron sin cesar, oleada tras oleada, desde portaaviones que estaban fuera del alcance de los cañones. El Musashi, el gemelo del Yamato, fue el primero en caer. Golpeado por decenas de bombas y torpedos, su blindaje cedió y se hundió en un infierno de fuego y agua, llevándose a más de 1000 hombres. Los marineros del Yamato vieron cómo su hermano desaparecía bajo las olas. Fue un golpe devastador, no solo militar, sino psicológico. Comprendieron que incluso el blindaje más grueso del mundo no podía detener a un enemigo que atacaba desde el cielo. Cada avión era una amenaza mortal, cada torpedo una herida que podía ser fatal. En los días siguientes, muchos escribieron cartas que nunca enviaron, escondiendo sus pensamientos en cuadernos guardados bajo las literas. Hablaban de miedo, de resignación, de un orgullo mezclado con tristeza. Sabían que el destino del Musashi sería, tarde o temprano, el suyo. El silencio de los puertos. En los meses posteriores, el Yamato pasó más tiempo en puerto que en combate. La falta de combustible y el dominio absoluto de los portaaviones norteamericanos lo convirtieron en un espectador de la guerra. Los marineros continuaban su rutina. Limpiaban los cañones, revisaban las municiones, practicaban el ritual de carga como si fuera una ceremonia sagrada. Pero el verdadero enemigo no era un barco en el horizonte, sino el zumbido creciente de los aviones en el cielo. Cada día en puerto era un recordatorio de que el Yamato estaba atrapado, un gigante encadenado,
esperando una orden que todos sabían que llegaría tarde o temprano. La espera era peor que la batalla. Los marineros vivían con la certeza de que su misión final no sería regresar, sino hundirse con el barco. Esa era la tradición, el honor de la Armada Imperial. Algunos lo aceptaban con orgullo, otros con lágrimas silenciosas en la oscuridad de la noche. Un joven marinero escribió: "Navegamos en el barco más grande del mundo, pero sentimos que somos pequeños. Este gigante nos llevará con él cuando caiga. Escuchamos el rugido de sus cañones y sabemos que son también nuestras campanas de muerte". La misión final, el sacrificio de Okinawa. En abril de 1945, llegó la orden que todos temían. El Yamato debía zarpar hacia Okinawa en una misión suicida. Su tarea era imposible: avanzar hasta la isla, encallar en sus playas y usar sus cañones como una fortaleza estática hasta ser destruido. Era un sacrificio, un gesto final de un imperio al borde de la derrota. El alto mando japonés lo veía como un acto de honor, una forma de inspirar a la nación en sus últimos días de guerra. Para los marineros, era una sentencia de muerte. La tripulación escuchó la orden en silencio. Algunos lloraron en privado. Otros escribieron cartas de despedida que nunca llegarían a sus familias. Más de 3.000 hombres subieron a cubierta para el último discurso del comandante. Habló de lealtad, de sacrificio, de servir al emperador. Nadie aplaudió. Solo se escuchaba el rugido del mar contra el casco, como si el océano supiera lo que estaba por venir. El Yamato zarpó el 6 de abril de 1945, acompañado por unos pocos destructores. Era una flota mínima, un contraste cruel con la gloria que el barco había prometido en sus días de construcción. El 7 de abril, aviones de reconocimiento norteamericanos avistaron al Yamato. Poco después, más de 400 bombarderos y torpederos despegaron desde portaaviones estadounidenses. El cielo se llenó de rugidos, un enjambre imparable que descendía sobre el coloso japonés. Los cañones antiaéreos del Yamato dispararon sin descanso, y los cañones principales lanzaron proyectiles al cielo, como si intentaran derribar a los dioses mismos. Pero eran inútiles contra la velocidad y el número de los atacantes. Las bombas comenzaron a caer. Los torpedos golpearon el casco con estruendos que sacudían a todos a bordo. El blindaje resistió los primeros impactos, pero uno tras otro, los golpes abrieron heridas mortales. Los compartimentos se inundaron, el agua hirviente arrastró a los marineros, y la cubierta se convirtió en un infierno de fuego, humo y cuerpos destrozados. Los cañones de 460 milímetros, el alma del Yamato, permanecieron mudos durante gran parte del ataque. No estaban hechos para combatir aviones. El arma más poderosa del mundo se quedó sin voz frente a los enjambres de acero que la devoraban desde el cielo. Cada torpedo arrancaba un pedazo de esperanza. Cada bomba era un clavo en el ataúd del coloso. El Yamato se inclinó lentamente hacia un costado, sus motores se detuvieron, y el gigante comenzó a hundirse. En menos de 2 horas, todo terminó. Una explosión final, tan poderosa que se escuchó a kilómetros, levantó el mar en una onda expansiva. El Yamato desapareció bajo las olas, llevándose consigo a más de 2.400 hombres. Solo unos pocos cientos fueron rescatados por los destructores que lo escoltaban. La mayoría quedó atrapada en la tumba de acero. El legado del coloso. El hundimiento del Yamato no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era. El coloso que había hecho temblar los océanos en 1943 se convirtió en silencio en 1945. Sus cañones, capaces de destruir cualquier barco con un solo disparo, fueron inútiles contra los aviones que dominaban la guerra moderna. El Yamato fue una paradoja cruel. El arma más grande jamás construida, pero también la más impotente frente a la realidad del combate aéreo. Su historia es un recordatorio de la arrogancia de quienes creyeron que un solo buque podía cambiar el rumbo de la historia, y del sacrificio de los hombres que pagaron el precio de esa ambición. Hoy, el Yamato descansa a más de 300 metros de profundidad en el mar de la China Oriental. Sus restos son un monumento silencioso, un testimonio del costo humano de la guerra y de la fragilidad de los colosos. Los marineros que sirvieron en él, jóvenes y veteranos, vivieron con una mezcla de orgullo y terror, atados a una máquina que era tanto un dios como un verdugo. Sus diarios y cartas, preservados a través de los años, hablan de un barco que era más que acero, un símbolo de un imperio que se desmoronaba, un sueño que se convirtió en pesadilla. El Yamato ha sido inmortalizado en la cultura popular japonesa, especialmente a través del anime y el manga.
La serie Space Battleship Yamato 1974, conocida en Occidente como Star Blazers, es un ejemplo emblemático. En esta obra, el Yamato es resucitado como una nave espacial que lleva la esperanza de la humanidad contra una amenaza extraterrestre. La serie, que ha generado múltiples adaptaciones, películas y remakes, como Yamato 2199 en 2012, transformó al acorazado en un símbolo de renacimiento y resistencia, reflejando el espíritu de un Japón que se reconstruyó tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. La nave espacial Yamato, con su diseño inspirado en el acorazado real, se convirtió en un ícono global, llevando el nombre del barco a audiencias internacionales y asociándolo con valores de heroísmo y sacrificio. En el cine, películas como Tokotachi no Yamato 2005 recrean la última misión del acorazado, centrándose en la humanidad de los marineros y el costo emocional de su sacrificio. Esta película, que atrajo a millones de espectadores en Japón, presenta al Yamato como un símbolo de lealtad y tragedia, resonando con audiencias que ven en él una reflexión sobre el deber y la pérdida. La narrativa no glorifica la guerra, sino que subraya el sacrificio humano, alineándose con la sensibilidad pacifista de la Japón posguerra. Un símbolo en museos y educación. El Yamato ocupa un lugar destacado en la educación histórica y los museos japoneses. El Museo Yamato en Kure, Hiroshima, es un punto focal para su memoria. Este museo, ubicado cerca de donde se construyó el acorazado, exhibe una maqueta a escala 1:10, réplicas de sus cañones y artefactos relacionados, atrayendo a visitantes que buscan entender su significado técnico y cultural. El museo no solo celebra la ingeniosidad del diseño del Yamato, sino que también contextualiza su historia dentro de la tragedia de la guerra, promoviendo una reflexión crítica sobre el pasado militar de Japón. Para muchos visitantes, especialmente las generaciones más jóvenes, el Yamato es una puerta de entrada para comprender los costos humanos y las consecuencias de las ambiciones imperiales. En las escuelas japonesas, el Yamato aparece en lecciones de historia como un ejemplo de la tecnología y la mentalidad de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su enseñanza suele ir acompañada de un mensaje pacifista, enfatizando cómo el coloso, a pesar de su poder, fue inútil frente a los cambios tecnológicos y estratégicos. Esto refuerza la narrativa posguerra de Japón como una nación comprometida con la paz, usando el Yamato como un recordatorio de los errores del pasado. Un símbolo ambivalente. En la actualidad, el Yamato es un símbolo ambivalente. Para algunos, representa el orgullo de la ingeniosidad japonesa y el espíritu de resistencia de un pueblo que enfrentó adversidades abrumadoras. Su diseño, que combinaba precisión técnica con una estética imponente, es visto como una obra maestra de la ingeniería naval, un testimonio de la capacidad de Japón para rivalizar con las potencias occidentales en un momento de limitaciones. Sin embargo, también es un recordatorio de la futilidad de la guerra y de las vidas perdidas en nombre de un ideal condenado. En un Japón que ha abrazado el pacifismo, el Yamato evoca tanto admiración como cautela, un símbolo de lo que se puede lograr y de lo que se debe evitar. En las redes sociales y foros en línea, como se observa en plataformas como X, el Yamato sigue siendo un tema de discusión entre entusiastas de la historia militar y la cultura pop. Los usuarios comparten imágenes de maquetas, análisis técnicos y debates sobre su papel en la guerra, mostrando cómo el barco mantiene una fascinación duradera. Algunos lo ven como un ícono de la resistencia japonesa, mientras que otros critican la decisión de construir un arma tan costosa y obsoleta, reflejando las divisiones en cómo se percibe su legado. Reflexión en la identidad nacional. El Yamato también juega un papel en la reflexión sobre la identidad nacional japonesa. En un país que ha lidiado con las cicatrices de la derrota y la ocupación, el acorazado es un recordatorio de un pasado imperialista, pero también de la capacidad de Japón para transformarse. La narrativa del Yamato como un coloso condenado resuena con la historia de un Japón que cayó en 1945, pero que se levantó como una potencia económica y cultural en las décadas siguientes. En este sentido, el Yamato es tanto una advertencia como una fuente de inspiración, un símbolo de lo que ocurre cuando el orgullo supera la realidad, pero también de la resiliencia de un pueblo que aprendió de sus errores. En eventos culturales, como exposiciones navales o festivales históricos, el Yamato es a menudo invocado como un punto de orgullo técnico, pero siempre con un trasfondo de reflexión sobre la paz. En la literatura contemporánea, como ensayos y memorias, el barco aparece como una metáfora de la fragilidad de los sueños grandiosos, un tema que resuena en una sociedad moderna que valora la estabilidad y la cooperación global. Conclusión. En la actualidad,
El Yamato no es solo un barco hundido en el fondo del mar de la China Oriental. Es un símbolo vivo en la cultura japonesa. A través del anime, el cine, los museos y la educación, el Yamato sigue inspirando y provocando reflexión. Representa la ingeniosidad, el sacrificio y la tragedia de una nación en guerra, pero también su capacidad para renacer. Es un ícono que une el pasado y el presente, recordando a Japón y al mundo que incluso los colosos más grandes pueden caer. Pero su historia puede perdurar, enseñando lecciones de humildad, resiliencia y paz. El Yamato navegó como una montaña flotante. Su silueta inspiraba asombro y miedo en quienes lo veían. Pero también fue una prisión, un ataúd, un sacrificio. Cada disparo de sus cañones era un rugido que estremecía los océanos, pero también un eco vacío de un tiempo que ya no existía. Los hombres que caminaban por sus cubiertas sabían que servían a un fantasma, un gigante condenado a caer. Y cuando cayó, se llevó consigo no solo acero, sino las vidas, los sueños y las esperanzas de miles de hombres. La historia del Yamato es una lección sobre el poder y la impotencia, sobre el orgullo y la tragedia. Nos recuerda que incluso los colosos más grandes están destinados a caer, porque la guerra no perdona ni a los gigantes ni a los hombres que los sirven. En el fondo del mar, el Yamato sigue siendo un eco, un rugido apagado que aún resuena en la memoria de quienes escuchan su historia. Es un recordatorio de que el acero puede temblar, pero no puede vencer al tiempo, ni a la marea de un mundo que cambia más rápido de lo que ningún cañón puede alcanzar. Hoy el Yamato permanece en el fondo del mar de la China Oriental, a más de 300 metros de profundidad. Sus restos son un recordatorio del sacrificio de miles de hombres y de la arrogancia de quienes creyeron que un cañón gigantesco podía cambiar el rumbo de la historia. Cada proyectil que alguna vez disparó fue un rugido que estremeció a marineros y océanos, pero también fue un eco vacío de un imperio que se derrumbaba. El cañón gigante del Yamato hizo temblar los océanos en 1943, pero no pudo salvar a su tripulación en 1945. Y hoy su historia nos recuerda que incluso los colosos más poderosos están destinados a caer, porque la guerra no perdona a los gigantes ni a los hombres que los sirven. Si esta historia te atrapó, si quieres conocer más relatos de armas imposibles, de batallas olvidadas y de sacrificios humanos que definieron la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos contando los secretos más oscuros de la historia militar, porque solo entendiendo el pasado podemos comprender el peso real de la guerra.